Les voy a exponer sobre las bacterias, las arqueas y los hongos. Mi nombre es Jocelyn Portillo. Ya. Las bacterias, primeramente se dice que las bacterias son organismos procariotas unicelulares que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. Y estas bacterias llegan a ser vitales para los ecosistemas del planeta y para algunas especies que pueden vivir en condiciones realmente en extremas temperaturas y en presión. Por ejemplo, el cuerpo humano se dice que está lleno de bacterias, es decir, también en otras partes encontramos muchas bacterias. De hecho, también se dice que se estima que contiene más bacterias que células humanas. La mayoría de las bacterias que se encuentran entre los organismos no producen ningún daño, al contrario, algunas llegan a ser beneficiosas. En una cantidad relativamente pequeña de especies son las que causan enfermedades. Se dice que en la actualidad en la taxonomía se divide en dos categorías, que tenemos el dominio de las bacterias y el dominio de las arqueas. Como un ejemplo yo le he puesto la bacteria de Neisseria gonorrhea. Ya. El ejemplo de la Neisseria gonorrhea, esta se dice que es un gonococo que ocasiona la gonorrea, una infección de transmisión sexual en los seres humanos. Ya, esa la he puesto como ejemplo. Ahí, como podemos ver, es una imagen de esta bacteria. Ya, también tenemos los tipos de bacterias según su forma. Primeramente, según su forma, que ellos se forman, que están los cocos, los bacillus y los espirilos. Se dice que los cocos, estos, como vemos en la imagen ahí, tienen una forma como un coco, formado por los diplococos. Dice que los cocos tienen de forma esféricas o redondas. Ya. Y las bacterias estas son de tipo coco, también pueden representarse en pares de diplococos, como podemos ver en la imagen, en grupos de a 4 tetracocos, en cadenas de streptococos y en agrupaciones irregulares o racimos, como podemos ahí ver, como tipo un racimo de uva, y de racimos que están los estafilococos. Ya, también tenemos los bacilos, que son los bacilos que tienen de forma alargadas como barras microscópicas. También las formas helicoidales, que pueden ser víbridos, que son estos los espirilos, tienen de forma de coma y ligeramente curvados, que son los espirilos, de forma helicoidal, que son rígidas, o de tirabuzón o espiroquetas en forma de tirabuzón flexibles. Ya. También tenemos, se dice que esto es frecuente en las bacterias de una misma especie que adopten distintos tipos morfológicos, a los que se les denomina pleomorfismo. Ya. Según la composición de su pared celular, se dice que, como vemos en la imagen, tenemos las gram positivas y las gram negativas. En las gram positivas se dice que adquieren un color violáceo o azuláceo. Se emplean el tinte debido a la presencia de una pared celular engrosada. En las gram negativas se dice que toman un color rosáceo, un color rojo, rosado, como emplea el tinte debido a la presencia de una pared celular que llega a ser delgada. Ya. Según su nutrición, en las bacterias, según su nutrición, están las que son las fotótrofas, que se dice que estas necesitan de luz. Las fotótrofas necesitan de luz como fuente de energía y sustancias inorgánicas, principalmente en el dióxido de carbono, como fuente de carbono. También tenemos las quimiautótrofas, que es un proceso de oxidorreducción. Estas se utilizan en compuestos inorgánicos como fuente de energía y dióxido de carbono como fuente de carbono.
Ya. Estas transforman los compuestos a los compuestos orgánicos de los restos de los seres vivos. También tenemos los litótrofas, que son sustrato mineral. Tenemos las organotrótrofas, que son sustratos orgánicos que no causan el daño hospedero. Por ejemplo, puede ser la flora bacteriana, esa es la que encontramos en el organismo, en el intestino. El ribosobium, que fija el nitrógeno. Las fotoheterótrofas son las que utilizan a la luz como fuente de energía y moléculas orgánicas como fuente de carbono. Tenemos las quimiorganótrofas, que están compuestas por materia orgánica y sus toxinas causan grandes daños que son patógenos. Por ejemplo, la treponema pallidum syphilis. Ya, que se dice que estas moléculas se utilizan como fuente orgánica el carbono, que a la vez se utiliza como reactivo en reacciones para obtener energías. Ya, existen otras clasificaciones de bacterias que se toman en cuenta en el hábitat y sus componentes bioquímicos. Ya. En la estructura de la bacteria, como vemos ahí tenemos una imagen. Las bacterias dice que están formadas por una única célula sin núcleo. Tienen un nucleoide, una pared celular, tiene un peptidoglicano que recubre la célula por fuera de la membrana plasmática. Ya. Se dice que los pili son estructuras involucradas en el intercambio del material genético entre bacterias. Ya. Las estructuras unicelulares de la bacteria suelen ser bastante simples. Las bacterias están formadas por una célula sin núcleo celular y casi sin orgánulos definidos, ya, pero con un nucleoide en la región irregular donde se halla el ADN puede circular de los procariotas. Y también se dice que obtiene una pared celular de peptidoglicano que recubre la célula por fuera de la membrana plasmática. Se dice que además de esto, frecuentemente posee pilis, que esta es la que tiene estructuras involucradas en el intercambio de material genético entre bacterias, o flagelos para desplazarse en el cambio, que sean móviles. Y se dice que algunas bacterias presentan una cápsula en la cual tiene una estructura rígida de protección que se encuentra por fuera de la pared celular. Se dice que se encuentran dispersos en el citoplasma bacteriano. Se encuentran los ribosomas, en los cuales se lleva a cabo la síntesis de la proteína. Y también suele haber plásmidos, que son pequeñas moléculas de ADN no cromosómicos, y pequeñas vacuolas que funcionan como depósito de sustancias de reserva. Se dice que algunas bacterias presentan comportamientos procariotas, son primitivos orgánulos rodeados por membranas, destinadas a labores bioquímicas puntuales dentro de la célula, dependiendo de su metabolismo. Tenemos varios ejemplos a partir de la que ya les dije sobre la bacteria de la gonorrea, que es por transmisión sexual. También hay otros tipos de bacterias, como por ejemplo se dice que la Escherichia coli es frecuente en los intestinos de los seres vivos con sangre caliente. Se dice que las bacterias son los organismos más abundantes del planeta y presentan una enorme diversidad. Y por eso se encuentra en todos los hábitats terrestres y acuáticos. Incluso son en los más extremos, como manantiales, en las aguas ácidas y las profundidades oceánicas. Ya, se dice que es muy frecuente pensar en las bacterias como organismos patógenos capaces de provocar enfermedades infecciosas. Si bien algunas de ellas son perjudiciales, existen muchas otras que son inofensivas o hasta incluso llegan a ser beneficiosas, como por ejemplo, como ya les expliqué, la Escherichia coli es una bacteria gram negativa, frecuente en los extractos gastrointestinales del ser humano y otros animales de sangre caliente. Algunas cepas de esta bacteria se dice que también llegan a ser capaces para momentos de suscitar una infección. También la Bacillus anthracis
Esta es una bacteria inmóvil y gram positiva que produce lesiones negras reconocidas en la piel. Ya. Las arqueas. Se dice que las arqueas tienen una morfología celular similar a las bacterias. Tienen morfologías cuadradas, planas o células de tipo ameboide que son exclusivas de las arqueas. Las arqueas se dice que se les dio nombre de arqueobacterias, que es del griego archaios, que significa antiguo, debido a que se cree que dominaron el ambiente de la Tierra primitiva con temperaturas demasiado altas, amoníaco con poco oxígeno y mucho dióxido de carbono. Se dice que las arqueas no tienen núcleo y tienen una organización celular de tipo procariota. Como las bacterias, las propiedades moleculares son más parecidas a las de las células eucariotas. Ya. Según lo que comenta Vargas y Villasante en 2014, se dice que las arqueas es la presencia de lípidos de membrana con enlaces éter en lugar de enlaces éster, que son presentes en los lípidos de bacteria y la eucariota, según lo que nos comenta Delgado del año 2015. Se dice que se le puede comparar al de las bacterias verdaderas que contiene 0,5 a 5 micras de conformación unicelular y posee la capacidad de sobrevivir en ambientes extremos. Ya, tenemos los criterios de la clasificación en el dominio arquea, formado por 3 reinos, que son las Crenarchaeotoas, que abarca principalmente a los arqueos y las herpetomorfilos. Las eucariotas, que es Eucharchaeota, la mayoría son metanógenos, los halófitos extremos y termoplasmas. Y el tercero es Corarcheota, que son los que se conocen, que los que viven en fuentes termales. Ya. Tenemos los tipos de arqueas, que son las halófitas, las termófilas, los acidófilas. Las halófitas son las que viven en lugares con alta concentración salina, que pueden ser las aloarqueas, que estos grupos de microorganismos son aerobios externos que viven en alta concentración de sal, por lo que se les denomina arqueas halófitas. Entonces dice que estas arqueas pueden desarrollarse, concentrarse en lo que llega a ser el cloruro de sodio, que alcanza de 1,5 moles. Por ejemplo, se puede tomar las aloarqueas, que está en Alobacterium salarium. Como otro tenemos los termófilos. Estos se dice que viven en lugares con altas temperaturas. Es un grupo anaerobio estrictas que pueden ser encontradas en varios ambientes donde el oxígeno casi está agotado, como sedimentos de pantanos y de las marinas. En el tracto digestivo, en algunos animales como conejos, caballos, nutrias, su principal característica es la reproducción de metano. Por ejemplo, aquí tenemos las Metanobacterium formicicum. También tenemos los que son las acidófilas, que en este grupo se dice que se caracteriza por vivir y soportar alta acidez con pH preferiblemente por debajo de 3. Se dice que en este grupo hay arqueas que soportan altas temperaturas, por lo que son llamadas termoadífilos, que hay varios géneros que representan este grupo, tales como los Picropilus, Sulfolibus, termoplasmas. Tenemos también las hipertermófilas, que con su nombre los indica, que son aquellas arqueas que pueden desarrollarse con altos rangos de temperatura. Estas arqueas pueden subsistir y estar sobre encima de los 45 grados centígrados y se consideran las termófilas. Ya.
También tenemos los hongos. Se dice que los hongos son organismos unicelulares o pluricelulares, heterótrofos, que no forman auténticos tejidos y que tienen estructura de talo. Estos no tienen sensibilidad ni se pueden mover. Estos se reproducen por medio de esporas, pudiendo ser reproducción sexual o asexual. La gran parte de ellos son saprófilos que llegan a vivir sobre organismos muertos. También se dice que son muy importantes ya que actúan como descomponedores de la materia y algunos productores de antibióticos o animales. Se dice que los hongos o setas se les puede decir que estos son muy importantes. Hay unos incluso que llegan a ser hasta comestibles, hay comestibles, hay también unos que son venenosos. Hay, por ejemplo, también se puede decir que los hongos sirven para curar varias enfermedades, tanto como se lo hacen alimentos como para ensaladas, y como hoy en día se ha usado para realizar hasta inclusive para el cáncer, se ha dicho que unos son buenos y para varias enfermedades. Ya. Se dice que algunos hongos también viven en el agua, que los hongos de agua dulce son saprófilos o parásitos de peces o plantas. Sus paredes son celulósicas y sus micelios ramificados que carecen de tabiques transversales. Otros, de la gran mayoría, son terrestres, como los mildios, que tienen rollas blancas, mohos, levaduras, setas. Ya. Los hongos unicelulares, estos son microscópicos. Se dice que estos llegan a ser microscópicos y de forma ovalada. Encontramos presentes en las levaduras, que son los que descomponen sustancias orgánicas complejas en otras simples mediante un proceso llamado fermentación. También tenemos los hongos pluricelulares, que son los que no forman tejidos, sino unos filamentos microscópicos denominados cifras que se reúnen en una maraña de fibra llamada micelio, ya que tienen tamaño macroscópico, ya llegan a ser más grandes. Estos son los mohos y los hongos que forman las setas. Los mohos tienen sus hifas que carecen sobre materia orgánica, como los restos de pan o frutas descomponidas, y en otras varias frutas, lo que contiene almidón y entre otros. Ya. Los hongos que forman setas, estos descomponen las hojarascas de los bosques en otoño-primavera. Ya. Se dice que los hongos, se le dice que la palabra fungi proviene de la palabra latina, que son subhongos, que significa esponja, por lo que llegan a ser de manera suaves. Y se dice que la otra palabra con la que frecuentemente nos referimos a los hongos es la palabra micótico, la cual viene del griego micota, que significa hongo. Se dice que están constituidos por hifas, las cuales son unos filamentos microscópicos con un crecimiento adecuado. Podemos observar en nuestras salidas de campo, a veces cuando nos vamos a irnos a unos bosques, selvas, lugares. También tenemos los hongos, los heterótrofos, que es decir, los que nos pueden producir su propio alimento, sino que ellos deben tomarlo del medio circundante en el que se encuentran. Ya, ahora vamos a hablar sobre los protozoarios. Los protozoarios se dice que son un organismo unicelular y eucariota, que estos tienen núcleo celular definido perteneciente al reino protista. Se encuentran junto a los potrófitos o algas simples, generalmente acuáticas. Se dice que se producen sexualmente, gameto, cigoto o asexualmente. Se dice que no poseen sistemas de órganos complejos y se diferencia de las bacterias por ser células eucariotas. Posee un núcleo celular definido.
Como vemos, ahí tenemos una imagen de un protozoo. Estas se caracterizan por ser unicelulares y moverse a través de reptación o apéndices que poseen como los cilios o los flagelos. No poseen sistemas de órganos complejos y se diferencia de las bacterias por ser células eucariotas, porque estos poseen núcleo celular definido. Se dice que la mayoría de los protozoarios estos llegan a habitar en medios líquidos o acuáticos de agua dulce o agua salada. En la mayoría de los protozoarios, inclusive como todos los eucariontes, tienen célula con el núcleo definido y son aeróbicos, que esto significa que ellos usan su oxígeno para extraer la energía que necesitan de sustancias orgánicas. Ya. Los protozoos se clasifican en los rizópodos, en los ciliados, en los flagelados, en los esporozoados. Ya, los rizópodos son órganos de locomoción zeupodos y tienen una reproducción asexual. Los ciliados, esto se dice que su órgano de locomoción son cilicios y su reproducción es asexual. Los ciliados dice que se mueven a través de los cilicios o filamentos cortos en su superficie. Algunos ejemplos de los ciliados son los paramecios. También tenemos los flagelados, que estos, el organelo de locomoción son flagelos y su reproducción es sexual. Ya, tenemos los esporozoos, que su órgano de locomoción no es ninguno y su reproducción es sexual e inclusive asexual. Ya, esto se dice que se consideran inmóviles ya que poseen estructuras, por ejemplo los plasmodium son causantes de las enfermedades infecciosas conocidas comúnmente como la malaria. Ya, y esto se produce mediante esporas. Tenemos finalmente las algas. Las algas se dice que son uno de los organismos más antiguos de nuestro planeta. Las algas son uno de los son los que abarcan un gran número de organismos que pueden ser de tamaño microscópicos, hasta estas especies que miden sobre los 50 metros. De manera general existen algas unicelulares como multicelulares. Las unicelulares pueden formar agregados celulares como se comportan como un solo organismo. La obtención de energía de este tipo autótrofa. Las multicelulares son por lo general las clasificadas entre grupos, que es las clorofitas, que son las algas verdes. Se dice que estas son las que se considera que abarcan entre 6.000 y 8.000 especies, en las cuales la mayoría son pertenecientes a ecosistemas dulcecuícolas y muy pequeñas proporciones se distribuyen en los océanos. Las paiopitas, que son las algas pardas. Las algas pardas se dice que estas son las que comúnmente forman los bosques marinos y en zonas templadas y árticas. Tiene una coloración que se considera que está dada por un pigmento accesorio llamado fucoxantina en función de su cantidad, que puede ser más oscuras o más claras. También tenemos la rhodopita, que estas son las algas rojas, que son macroalgas que presentan un ecosistema marino, que son ubicados principalmente en las regiones trópicas. Son de gran importancia esto en la gastronomía para las cocinas japonesas. Sus paredes celulares son procesadas para producir polímeros espesantes de alimentos, y asimismo los géneros Gelidium y la Gracilaria son utilizados para elaboración de agarosa empleada en los laboratorios. También en las unicelulares, que generalmente llamadas microalgas, son las crisopitas, las diatomeas y las dinoflageladas.
Las crinopitas es un grupo muy diverso que se encuentra principalmente en ambientes de agua dulce de bajas temperaturas. Son organismos generalmente flagelados y unicelulares que pueden contener fucoxantina y diferentes tipos de clorofila. Las diatomeas, estas son organismos comunes en agua dulce que presentan una morfología característica debido a la presencia de un caparazón calcáreo constituido por muchas veces por silicio. Estas proporcionan un alimento raspadoras y oxigenadas en las profundidades. Se dice que las diatomeas inclusive llegan a servir como oxígeno para toda la humanidad. Las dinoflagelados, estos son muy conocidos porque algunas especies pueden ser bioluminiscentes y en la oscuridad ellas generan un patrón de luminiscencia característico en determinados océanos. Estas se agrupan en otras que secretan toxinas, las cuales pueden ser letales para peces y determinados vertebrados. Ya. La clasificación de las algas. Las algas se clasifican en eugenofitas, pirrofitas, rhodofitas, tamolos, crisofitas, feofitas y las clorofitas. Como podemos ver, ahí tenemos cada uno representado con su imagen. Ya. Ya, aquí, ya, como finalmente tenemos la referencia bibliográfica. Bueno, muchas gracias.